Bueno, me alegra estar con ustedes de nuevo para continuar en el módulo 2 de Catalyst Missions, el resumen del Antiguo Testamento. Y en esta sesión vamos a continuar con los libros de Eclesiastés y también de los Cantares. Entonces, primero déjame orar para que Dios nos bendiga con la iluminación de su Espíritu Santo. Padre, sabemos que sin el Espíritu Santo, mi Señor, no tenemos la capacidad de entender tu palabra. Entonces te pedimos en el nombre de Jesús que tú ilumines nuestras mentes a través de tu Espíritu para entender tu palabra y aplicarla correctamente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, cuando llegamos aquí en los libros de Eclesiastés y los Cantares, sabemos que estamos en una sección del Antiguo Testamento que se llama la literatura de sabiduría. Hemos llegado aquí después de 17 libros para comenzar el Antiguo Testamento de la historia de Israel y ahora estamos en una sección que se llama la literatura de sabiduría. 5 libros: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y los Cantares. Y sabemos que Salmos y Proverbios tienen que ver en su contexto original con dar una sabiduría específicamente a los reyes para saber cómo gobernar el pueblo de Dios. Bueno, todavía podemos aplicar estos libros a nuestras vidas hoy día, pero lo que encontramos en los libros de Eclesiastés y los Cantares es una sabiduría más general, como decimos o como dijimos para el libro de Job, es atemporal. Entonces, en el contexto original es sabiduría general para cualquier persona en cualquier contexto. Entonces, eso es lo que encontramos aquí. Pero también yo quiero que ustedes vean que estos libros funcionan como comentarios sobre Génesis 2 y 3. Y tú dices, ¿cómo es eso? Bueno, piensa por ejemplo en los Cantares. Lo que tenemos aquí es instrucción sobre el matrimonio. Y realmente este es un comentario sobre el diseño que Dios dio a matrimonio en Génesis 2. Cuando Él dio la orden y también el mandato a Adán del dominio sobre todo el mundo, y específicamente cuando Él dijo en Génesis 1:27, sed fructíferos y multiplicaos y llenar la tierra. Entonces, lo que tenemos en los Cantares es un comentario sobre Génesis 2 del tipo de relación que Dios quiere dentro del matrimonio que va a hacer que el diseño de Génesis 2 sea una posibilidad hoy día. Entonces, a pesar del hecho que estamos en un mundo caído, todavía podemos llevar matrimonio, podemos cumplir con el diseño de Génesis 2 para tener matrimonios que glorifiquen a Dios y también producen, ¿sí?, niños en la imagen de Dios para llenar la tierra con la gloria de Dios. Entonces, los Cantares es un comentario sobre Génesis 2 y específicamente Génesis 2:25, que dice eso: y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, lo que tenemos en los Cantares es instrucción sobre el matrimonio, ¿sí? Un comentario sobre Génesis 2, el diseño que Dios dio a Adán y Eva y también el dominio que Él esperó de ellos para llenar la tierra y el tipo de la relación que va a producir ese resultado. Entonces, esos son los Cantares. Pero sabemos en Génesis 3 que tenemos la caída humana. Y sabemos que a pesar del hecho que tenemos el diseño en Génesis 2, Génesis 3 nos enseña que vivimos en un mundo caído. Y Eclesiastés es un comentario sobre Génesis 3 y este mundo que es bajo la maldición de Dios por causa del pecado y cómo encontrar significado aún en este mundo que es bajo esta maldición, que es caído por causa del pecado. ¿Cómo encontramos significado aún en un mundo que es totalmente patas arriba, que es un desastre por causa del pecado? ¿Es posible todavía encontrar significado en este mundo? Entonces, de forma de introducción, tenemos los Cantares y Eclesiastés como comentarios sobre Génesis 2 y Génesis 3. Otra cosa que yo creo que es muy importante aquí es que tenemos
tenemos la tendencia cuando estamos estudiando estos libros de perdernos en todos los detalles y perder el punto principal de los libros. Entonces, eso es lo que queremos mantener, queremos mantenernos enfocados en cuál es el punto principal, cuál es el propósito principal de estos libros. Vamos a mirar a los detalles, pero a la misma vez queremos mantener el enfoque en el punto principal de los dos libros. Entonces, primero vamos a comenzar con Eclesiastés. Bueno, para dar un poco del contexto a este libro, es importante recordar que estos dos libros se ubican en la última parte de la Biblia hebrea, como hemos visto con otros libros como Esdras, Nehemías y estos libros. Pero es importante saber que en el libro que Jesús hubiera estudiado, o en la Biblia hebrea que Jesús hubiera estudiado, estos libros se ubican después de los libros de Esdras, Nehemías, Daniel, los libros que nos cuentan sobre el exilio y la vida después del exilio. Y tú piensas, bueno, ¿por qué eso es importante? Es importante porque imagínate los exiliados, los que han vivido en el cautiverio en Babilonia y Asiria, y ahora ellos están regresando, están de nuevo en Jerusalén, y ellos han perdido su identidad. Ellos habían buscado por todos lados, por significado en la vida, en idolatría, bueno, en lo mundano, y luego Dios los castigó por su idolatría, los envió como cautivos a Babilonia, luego a Siria, y ellos están de regreso, y me imagino que están ahí en Jerusalén pensando, bueno, ¿hay significado en esta vida? Hemos perdido la identidad, estamos aquí de nuevo, es un nuevo templo, pero no es como el anterior. Tenemos enemigos que están alrededor de la ciudad y no es como antes. Todavía podemos encontrar significado. Entonces, la ubicación de este libro en la Biblia hebrea es muy importante porque en su contexto original yo creo que le dio esperanza a los exiliados que habían regresado a Jerusalén para saber si todavía podemos encontrar significado en esta vida. Sí. Entonces, esto es muy importante. Tenemos este libro en su contexto original dando esperanza a los exiliados que habían regresado. ¿Qué tal un tema por Eclesiastés? Sabemos que una palabra que se repite vez tras vez tras vez es la palabra vanidad. Y yo quiero darles una definición para la palabra vanidad. Realmente significa en hebreo, significa como aliento. Aliento. Y yo quiero que ustedes se imaginen una persona que está tratando de agarrar o atrapar aire en su mano. Aliento en su mano. Es imposible porque se desvanece, se escapa, ¿sí? Esa es la idea de vanidad. Tú piensas que tú vas a encontrar algo bajo el sol que te va a satisfacer, pero eso es como vanidad, se desvanece y nunca te satisface, nunca te sacia. Esa es la idea de vanidad. Y sabemos que tenemos esta palabra, bueno, desde el principio. Por ejemplo, en Eclesiastés 1:2, vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Tú dices, ¿quién es el predicador? Bueno, sabemos que es un hijo de David, pensamos que probablemente fue Salomón, porque obviamente si comparamos, por ejemplo, el testimonio en capítulo 2 con la vida de Salomón, concuerda. Sí, entonces pensamos que Salomón pudiera ser otro de sus descendientes, no sabemos, pero la mayoría piensa que era Salomón era el autor. Pero él dice, el predicador dice, vanidad de vanidades. Todo es vanidad bajo el sol. Y él llega al punto en Eclesiastés 1:11, él dice, no hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. Eso es decir, la vida no tiene ningún sentido. La vida no tiene ningún significado. Es totalmente vacía. Eso es lo que dice el predicador en capítulo 1. Pero esa es una pregunta seria. Entonces, ¿hay significado? ¿Hay sentido en la vida que uno se puede encontrar? Bueno, aquí la respuesta de todo el libro. Significativo. Hay significado, hay sentido que tú puedes encontrar en esta vida si tú ves esta vida de la perspectiva de Dios. La idea es que si uno
intenta de encontrar satisfacción en todo lo que se puede ganar bajo el sol, o sea, en sabiduría, dinero, riqueza, fama, sexo, cualquier cosa bajo el sol, aparte de Dios, es vanidad. Pero todas las cosas de este mundo, o todas las cosas de la vida humana en este mundo, cuando vistas de la perspectiva de Dios, bueno, las cosas tienen sentido, tienen significado en Él, en Él. Entonces, eso es el tema. Ese es el tema de todo el libro. Eclesiastés confronta nuestro esfuerzo de encontrar significado bajo el sol aparte de Dios. Eso es lo que significa la frase bajo el sol. Aparte de Dios, separado de Él. ¿Sí? Eclesiastés nos confronta de esta manera y nos enseña que todo es vanidad si no vemos todo y si no hacemos todo para este Dios eterno y soberano. Entonces, yo quiero darles un poco de la estructura y también del bosquejo de este libro. Ya tengo aquí escrito. Tenemos capítulos 1 y 2, una búsqueda de Salomón para encontrar, más o menos eso es un testimonio personal de Salomón. Luego tenemos 2:24 a 26, que es la perspectiva que él encuentra después de buscar por todos lados por satisfacción en esta vida. Y luego tenemos el resto del libro en que vamos a hablar del problema de maldad, si Dios es soberano porque hay maldad, y luego la aplicación de todos estos principios a nuestras vidas. Entonces yo quiero comenzar con una introducción a la estructura y luego vamos a hablar por todas esas partes. Entonces, primero tenemos una propuesta que ya hemos mencionado. Vanidad. Todo es vanidad sin Dios o bajo el sol. Salomón tiene, en los capítulos que siguen, él tiene muchas objeciones que él está contestando. Él está dando pruebas de que todo es vanidad bajo el sol sin Dios. Y eso es realmente la mayoría del capítulo 1 y capítulo 2. Por ejemplo, cuando lleguemos aquí al fin del capítulo 2, tenemos 2.25, Eclesiastés 2.25, y aquí es su tesis, pudiéramos decir. Aquí es casi el propósito de todo el libro. Mira lo que dice. Porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin Él? Hablando de Dios. Sin Dios. Eso es el punto. ¿Quién va a comer con sentido? ¿Sí? Con propósito, con significado. ¿Quién va a comer o hacer cualquier otra cosa en su vida? ¿Y quién va a tener alegría sin Él? Eso es el punto de todo el libro, para probar ese punto. Y él llega a la conclusión aquí en Eclesiastés 12:13. Él dice, la conclusión cuando todo se ha oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Esa es la conclusión. Tenemos el propósito, tenemos primero la propuesta, ¿sí? Todo es vanidad bajo el sol. Aquí es el propósito del libro, para probar esto y mostrar que tú no puedes hacer nada con propósito y no vas a encontrar ninguna alegría en este mundo sin Dios. Eclesiastés 2.25 y luego Eclesiastés 12.13, que al fin del día la conclusión es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Amén. Entonces, la primera sección aquí, 1.1 a 2.23, es más o menos Salomón dándonos un testimonio personal de cómo él buscaba satisfacción bajo el sol por todos lados. Aquí tenemos su búsqueda de significado aparte de Dios en cosas como la risa, la riqueza, las delicias, su trabajo, sus proyectos, sexo, poder, fama y glotonería. ¿Sí? Tenemos esto al fin, o casi cerca al fin de esta sección en capítulo 2:10. Y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo y esta fue la recompensa de toda mi labor. Él dice, bueno, tú no puedes ser más comprensivo que Salomón aquí. Mira lo que dice: y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué. Entonces, él ha cubierto todo. ¿Sí? Estamos hablando de todo bajo el sol.
Él ha intentado, probado todo para encontrar satisfacción y él dice, esta fue la recompensa de toda mi labor. Pero ¿qué pasa después? Mira Eclesiastés 2:17, y aborrecí la vida porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol, pues todo es vanidad y correr tras el viento. Y la palabra clave ahí, la palabra importante es todo es vanidad, todo y correr tras el viento. Imagínate la imagen de una persona que está tratando de agarrar, está tratando de coger, ¿sí? El viento. No, no se puede, no se puede. No puedes capturar, no puedes atrapar el aire. Entonces eso es lo que él encontró en su búsqueda por satisfacción. Y ahora encontramos algo diferente en 2:24-26. Mira esto. En 2:24-26 tenemos un cambio en Salomón. Tenemos una perspectiva diferente. Eclesiastés 2:24 dice, nada hay mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Esto también yo he visto que es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Porque a la persona que le agrada, él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo, mas al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Esto también es vanidad y correr tras el viento. Lo que vemos aquí, nada ha cambiado en la vida de Salomón. Todavía él tiene el mismo trabajo, todavía él tiene las mismas experiencias en la vida, tiene que comer, beber, buscar sabiduría, todo eso. Nada ha cambiado, sino la perspectiva. Él dice, si uno busca satisfacción en estas cosas sin Dios o bajo el sol, no va a encontrar satisfacción. Pero cuando tú miras a esas cosas a través de la perspectiva o desde la perspectiva de Dios, hay sentido. Hay sentido. ¿Sí? Eso es lo que el teólogo Agustín nos dijo cuando él dice que Él te ama demasiado pequeño o demasiado poco, pudiera decir, el que no ama todas las cosas para ti. ¿Qué es el significado de eso? Si yo no amo todo lo que yo tengo en mi vida, familia, comida, ambición, trabajo, todo eso, sino todo eso yo amo para la gloria de Dios, esas cosas son vacías. Yo no voy a encontrar satisfacción. Es vanidad. Entonces, eso es lo que Salomón nos dice. Y tenemos aquí, esto se repite en el libro como en Eclesiastés 3:12-14, dice, sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida, además que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, eso es don de Dios. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo, no hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de él teman los hombres. Y eso se repite de nuevo, 5:18-20, 8:15, 9:7-10. Es la idea de que si no hacemos todo lo que hacemos para ti, Dios, y para tu gloria, es vacío. Es vacío. Entonces, el resto del libro tiene que ver, como hemos visto, con el problema de la maldad. Bueno, después de decir que Dios es soberano en todos sus tiempos, todo lo que Él hace tiene un diseño, es ordenado, tiene propósito, entonces llegamos a ese problema de maldad. Entonces, si Dios es soberano, ¿por qué hay maldad? Bueno, Salomón tiene 3 respuestas a esta pregunta. Primero, él responde como Dios respondió a Job en el libro de Job sobre su interrogación. Mira lo que dice Eclesiastés 5:2. Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Eso es decir, Dios es Dios. Entonces tú no te vas a subir a su nivel de sabiduría, tú no vas a entender todas las cosas que son demasiado altos para ti. Mira, hay que reconocer primero que Dios es Dios y Él sabe mejor que tú. La segunda cosa, aquí en 5:3 hasta 7:14, Él quiere mostrar que muchas veces tenemos el concepto al revés. Muchas veces pensamos en esta vida, si alguien tiene bendición material, eso significa que eso es una bendición de Dios. Y muchas veces no es así.
La riqueza, encontramos eso en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el libro de Lucas, vez tras vez tras vez. La riqueza no es necesariamente una marca, una señal de la bendición de Dios. Eso no necesariamente significa que Dios te ha bendecido, ¿sí? O que tú eres una persona bendita por Dios. Entonces eso es lo que Salomón quiere explicar aquí en esta sección de 5.2 a 7.14. Muchas veces pensamos en la prosperidad como si la prosperidad en este mundo siempre fuera una bendición de Dios. Y no es así. Muchas veces es al revés. Bueno, luego tenemos 7.29 y la tercera respuesta que es, ¿por qué estás preguntando? ¿Por qué estás haciendo esa pregunta? Si no hay ninguna persona inocente en el mundo. Muchas veces pensamos en el sufrimiento y maldad en este mundo y pensamos, ¿por qué es que los inocentes o la gente inocente sufre? ¿Por qué es que ellos están sufriendo cuando es buena gente? ¿Sí? 7.29 nos recuerda algo. Mire solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchos artimañas. Eso es decir, a pesar del hecho que Dios en su propósito nos creó, ¿sí?, en inocencia en Adán, a pesar del hecho, hemos torcido el propósito de Dios y vivimos en pecado constante y no hay ninguna persona en todo el mundo que es inocente. Entonces, ¿por qué hay sufrimiento? Por causa de nosotros. Hay maldad por causa de nosotros. Entonces, no podemos echar la culpa a Dios diciendo que, bueno, no es justo que sufrimos. Claro que sí es justo. Claro que sí es justo. Entonces, no es la culpa de Dios, es la culpa de nosotros en nuestra maldad. Luego tenemos la aplicación de todos estos principios y llegamos a la conclusión de nuevo en Eclesiastés 12:13. La conclusión es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, llegamos después del libro de Eclesiastés en el libro de Cantares. Y lo que tenemos aquí de nuevo es un comentario sobre Génesis 2 y el diseño que Dios dio a Adán y Eva para dominar, para ejercer dominio sobre todo el mundo por multiplicar y producir niños en la imagen de Dios, más portadores de la imagen de Dios, para llenar la tierra y glorificar a Dios en toda la tierra. Y los cantares nos enseñan el tipo de relación que Dios quiere para que ese diseño sea una realidad, aún en un mundo caído. Entonces, también tenemos algo que recordar, que a pesar del hecho que este libro tiene que ver principalmente con el matrimonio, tenemos que recordar que el matrimonio es una imagen que los autores del Antiguo Testamento usaron muchas veces para describir la relación entre Dios y su pueblo. Recuerda, este libro se ubica al fin de la Biblia hebrea y recuerda que los exiliados están regresando. Bueno, después de años bajo el castigo de Dios. Y esto es parte de lo que Dios está diciendo a su pueblo. ¿Sí? Todavía, para los que realmente son Israel, yo quiero mostrarte el amor que yo tengo para ustedes en esta imagen de matrimonio. Entonces, tenemos principalmente un libro sobre el matrimonio, pero también a la misma vez tenemos un tema teológico que Dios está enseñando también a su pueblo de su amor por ellos a pesar de su pecado. Entonces, muy importante. ¿Qué podríamos decir sobre el tema de los cantares? Esto, la canción de Salomón canta sobre el hijo de David, quien es el rey ideal de Israel, quien es la simiente de la mujer, simiente de Abraham, simiente de Judá, simiente de David, que disfruta de una intimidad sin vergüenza con su amada. Entonces estamos hablando de un amor sin vergüenza que Dios había diseñado desde el principio. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos aquí son 3 secciones. Tenemos prácticamente los primeros 2 capítulos hablando del noviazgo, ¿sí? O pudiéramos decir el cortejo de esta pareja. Todavía no se han casado. Y tenemos 3.6 a 5.1, que es la ceremonia de la boda. Y luego 5.2 a 8.14, que es el matrimonio. Dado que Dios nos creó en su imagen, a pesar del hecho
que vivimos en un mundo caído, podemos cumplir, lograr todavía por lo menos parte del diseño que Dios tuvo por nosotros en el principio. Y eso es esto es lo que Salomón está enseñándonos aquí. ¿Cómo es el matrimonio ideal? ¿Cómo es el matrimonio ideal en este mundo? Entonces, en la primera sección tenemos el noviazgo o el cortejo, y el tema aquí es paciencia. Mira Cantares 2:7, Cantares 2:7. Dice, yo os conjuro, oh hijas de Jerusalén, por las gacelas o por las siervas del campo, que no levantéis ni despertéis a mi amor hasta que quiera. La idea es que en el diseño de Dios, dentro del noviazgo, el cortejo, no es la hora todavía de esta relación sexual. Hay que tener paciencia. Recuerda lo que dice, por ejemplo, aquí en Cantares 8:4. Mira lo que dice aquí. Quiero que juréis, oh hijas de Jerusalén, que no despertéis ni levantaréis a mi amor hasta que quiera. Entonces es repetida. Este es un tema muy importante. Paciencia en el noviazgo es el diseño de Dios. Bueno, otra cosa que podemos decir aquí es lo que vemos en Cantares es más o menos una reversión. Es una reversión de la maldición que vemos en Génesis 3. Después de dar el diseño en matrimonio en Génesis 2, tenemos la caída en Génesis 3 y tenemos parte de la maldición que Dios dio a Adán y Eva. Lee conmigo Génesis 3:16. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Interesantemente, la palabra para deseo se usa de nuevo en Génesis 4 para hablar del pecado sobre Caín. El pecado yace a la puerta y desea tener dominio sobre ti. Esa es la idea. Entonces, la idea de deseo será para tu marido en Génesis 3:16 no es como ella le va a desear de una manera amorosa. No, es que ella quiere dominarlo y el hombre quiere dominarla a ella. Y lo que tenemos es un desastre, un desastre del diseño que Dios había dado en Génesis 2. Pero lo que vemos aquí en Cantares es el opuesto, es lo contrario. Por ejemplo, mira aquí Cantares 7:10. Yo soy de mi amado y su deseo tiende hacia mí. Cantares 7:10. ¿Qué vemos ahí? Bueno, es deseo, pero no es el mismo deseo que vemos, por ejemplo, en Génesis 3. No es el deseo fuera del diseño de Dios. Este es un deseo de reverencia, de sumisión. Y lo que vemos aquí es un amor para la esposa del hombre, ¿sí?, que la lleva al punto de querer someterse a su liderazgo y desearlo en amor. Y este es el diseño de Dios, por ejemplo, que vemos en Efesios 5. Porque esto nos apunta, nos recuerda del diseño que el matrimonio tiene hoy día en Cristo. Porque dado lo que Cristo ha hecho en crear una nueva creación en Él, vamos a ver el cumplimiento de eso en el fin. Pero en esta nueva creación, el matrimonio no simplemente cumple con el diseño que Dios tenía en el principio, pero ahora en Cristo representamos a Él y su relación con la iglesia. Entonces, podemos revertir la maldición que vemos en Génesis 3:16 por cumplir con el deseo que Dios dio en Génesis 2 y el nuevo deseo que encontramos en Efesios 5. Y los Cantares, este libro nos enseña sobre el diseño para matrimonio y cómo eso glorifica a Dios y cómo eso avanza el reino de Dios en el mundo. Amén.